cualquier proceso por cualquier camino. Bien, y esto nos da la primera definición, el primer enunciado del primer principio de la termodinámica. Y los enunciados ya los he hecho. Vamos con el primer enunciado del primer principio de la termodinámica. Dice: el trabajo que un sistema termodinámico pone en juego durante cualquier proceso termodinámico adiabático entre dos de sus estados de equilibrio, S1 y S2, depende exclusivamente de los estados S1 y S2 y no del camino que sigue el proceso termodinámico para pasar de uno a otro. Digamos que esta es una definición termodinámica del primer principio de la termodinámica. Es, digamos, de las menos conocidas. Sin embargo, desde el punto de vista termodinámico es la más correcta porque nosotros definimos el primer principio de la termodinámica para procesos adiabáticos en un sistema termodinámico cerrado. Bien. Vayamos allá. Bien. Pero si el V adiabático, si el W adiabático es una función de estado, ¿cómo le llamamos a esa función de estado? Bueno, pues le llamamos energía interna y la representamos por U. Fíjense bien cómo surge la idea de energía interna. Aquí no hablamos ni de átomos, ni termodinámica estadística, ni nada de eso. Aquí la energía interna es una función de estado que surge del hecho que el trabajo adiabático es función de estado. Entonces, cuando realizamos un trabajo sobre un sistema termodinámico cerrado con una pared adiabática, el sistema termodinámico acumula ese trabajo incrementando el valor de una propiedad intrínseca suya, la energía interna. Bien, vayamos a la definición, que también la tengo por aquí, de la energía interna. Definición de energía interna. La energía interna es una función de estado de todo sistema termodinámico, cuyo incremento entre dos de sus estados de equilibrio en S1 y S2 se mide por el trabajo que el medio externo realiza sobre él durante cualquier proceso termodinámico adiabático que lleve al sistema termodinámico del estado 1 al estado 2. Hemos definido la energía interna del sistema termodinámico sin acudir a ningún lugar. Ha surgido durante el desarrollo teórico macroscópico y la definimos. Bien. Estamos macroscópicamente. Entonces, una conclusión muy importante de todo esto. Conclusión. Muy importante. Yo no puedo calcular U. Ni se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza, en este estudio que estoy haciendo de la termodinámica clásica, pensar en calcular la energía interna. ¿Cómo yo voy a pretender calcular la energía interna del sistema termodinámico, que es una propiedad intrínseca del mismo de la que yo no sé prácticamente nada? Sí, yo no puedo calcular U, pero es muy sencillo calcular incremento de U, calcular la variación de U. Es tan sencillo como llevar el sistema termodinámico de un proceso, de un estado de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2, por un proceso termodinámico adiabático. Con este simple proceso yo ya puedo calcular incremento de U. Entonces,
No puedo calcular el valor absoluto de la energía interna del sistema termodinámico, ni se me va a ocurrir hacerlo, pero es muy fácil calcular la variación de energía interna de ese sistema termodinámico. Bien. Llegamos entonces a la primera ecuación que quiero que ustedes recuerden, que es que incremento de U es igual al trabajo adiabático. Voy a rodearla, darle un poco de importancia a esta ecuación y voy a decir que esta es la ecuación 1. La primera ecuación que yo escribo en este planteamiento del primer principio de la termodinámica. Cuidado, hay que saber leer esta ecuación, hay que saber leerla. Me dice que este incremento de U es U sub 2 menos U sub 1. Tal y como yo estoy trabajando, esto es positivo. Entonces es incremento, es aumento. Bueno, entonces leería esta expresión diciendo que una propiedad intrínseca del sistema termodinámico, que es la energía interna, aumenta su valor cuando el medio externo realiza sobre el sistema termodinámico un proceso adiabático cualquiera. Bien, pero está claro que si es una función de estado, en un ciclo, incremento la variación de energía interna en un ciclo es igual a U sub 1 menos U sub 1. El punto de partida y el punto de llegada es el mismo, es igual a 0. Luego tendré una segunda ecuación que será que la variación de energía interna durante un ciclo es igual a 0. Y también voy a darle una cierta importancia a esta ecuación y voy a decir que esta es la ecuación 2 que aparece en este desarrollo del primer principio de la termodinámica. De este primer desarrollo tranquilo del primer principio de la termodinámica. Si consigo explicarme bien y ustedes lo entienden, verán que no es en absoluto un tiempo perdido. Pero ahora tenemos que volver atrás. Tenemos que volver al principio. Es decir, no voy a darle para atrás cuando no tenemos la pared adiabática y cuando existe un intercambio de calor entre el sistema termodinámico y el medio externo. Cuando yo vuelvo a la situación anterior, yo sabía que el trabajo W1 era distinto del trabajo W2. Es decir, el trabajo eléctrico era distinto del trabajo mecánico. Entonces la ecuación 1 ya no se cumple. No se cumple 1. No se cumple la ecuación 1. Entonces, lo que tengo que hacer para que se cumpla una ecuación similar a esta es corregirla. Para introducir en la ecuación, tengo que corregir la ecuación. Corregir la ecuación 1 para introducir las interacciones energéticas. Sistema termodinámico medio externo que no sean, corregir la ecuación 1 para introducir las interacciones energéticas, sistemas que no sean trabajo. Bueno, pues a esas interacciones las englobo bajo el nombre de calor y lo represento por Q.
Fíjense cómo surge el calor. Surge del hecho de que tengo que modificar una ecuación que ya no me vale para los procesos no adiabáticos. Una vez más, estoy actuando a nivel macroscópico y solo estoy utilizando los términos adiabático, equilibrio, todos esos términos que ya conozco. Pero mi planteamiento sigue siendo absolutamente macroscópico. Bien, entonces tendría una definición de calor, que también la tengo por aquí. Una definición de calor. Definición de calor. Se denomina calor a cualquier interacción energética entre el sistema termodinámico y el medio externo que, modificando la energía interna del sistema, no sea trabajo. Eso es el calor. Bueno, pues ya, si ya tengo el calor, volveré aquí y la ecuación 1, la ecuación 1 se me transformará en que incremento de U es calor más trabajo. Esta nueva ecuación, que la voy a poner de mediano valor para darle el valor a la definitiva, esta es una ecuación importante, es la ecuación 3. Esta ecuación 3 me permite un nuevo enunciado del primer principio de la termodinámica. Fíjense bien, recuerden que esto es aumenta. Esto es aumenta la energía interna. Bueno, la tengo por aquí, voy a ahorrar tiempo que ya me estoy enrollando demasiado, aunque no me importa enrollarme en este caso. Bien, segundo enunciado del primer principio de la termodinámica. Un sistema termodinámico cerrado aumenta su energía interna cuando absorbe calor del medio externo y cuando, me falta aquí, bueno, me desastre, y cuando dicho medio externo realiza un trabajo sobre él. Lo que estoy haciendo en este enunciado es simplemente un sistema termodinámico cerrado aumenta su energía interna cuando absorbe calor del medio externo y cuando dicho medio realiza un trabajo sobre él. Lo que estoy haciendo en este segundo enunciado del primer principio, que ya es menos termodinámico, ya se entiende mejor por gente que no domina los conceptos termodinámicos. Pero lo único que yo estoy haciendo aquí es leyendo esta ecuación. Es decir, estoy leyendo y estoy diciendo: la energía interna aumenta cuando absorbe calor o el medio externo absorbe calor del medio externo o el medio externo realiza un trabajo sobre el sistema termodinámico. Porque recuerden ustedes que aquí siempre estamos basándonos en que el medio externo es el que realiza el trabajo eléctrico o mecánico sobre el sistema termodinámico. Bien, mucho más comprensible por lo tanto que el 1. Fíjense bien. Este enunciado, sistema termodinámico, voy a hacerlo en otro lugar. Sistema termodinámico cerrado. Criterio, signos de la UPAC, de la Unión Internacional de Química.